cartas en el asunto rápido, porque es un mensaje que pica y se extiende. Yo quiero que usted esté conmigo consistentemente. Yo le estaba diciendo a los muchachos en este fin de semana que hay un individuo, un psicólogo antiguo que se llama Carl Jung, que él hablaba de una teoría que se llama la teoría de la oscuridad. Y la teoría de la oscuridad, la premisa y la propuesta que él exponía era que todos nosotros tenemos algo oscuro dentro de nosotros que no necesariamente es algo que es intrínsecamente malo, pero es como una persona oscura que vive dentro de nosotros que nosotros no nos damos cuenta. Y que ella gobierna sobre la vida de nosotros cuando tenemos que tomar decisiones en la vida importantes o cuando llegan traumas o crisis o circunstancias en la vida. Y él decía que es importante que cada uno de nosotros entienda que dentro de nosotros hay un hombre que a veces nosotros no lo entendemos, pero que es necesario que Dios nos revele a nosotros de ese hombre interno. Porque ese hombre interno puede causarnos demasiado de muchos estragos en la vida. Ese hombre interno puede guiar muchas de nuestras acciones y muchos de nuestros pensamientos a la hora de caminar. Ese hombre interno está ahí. Y solamente el que logra entender que tiene ese hombre y que se examina a sí mismo en su corazón puede lograr transformar su vida. Muchos de nosotros no sabemos que tenemos eso ahí. Y Él gobierna sobre nosotros muchas veces. Por eso es que en la Biblia dice el apóstol Pablo que nosotros nos vemos en un espejo oscuramente. Eso es lo que nosotros vemos oscuramente de nuestra personalidad. Y esa personalidad sale en momentos y gobierna sobre todas nuestras decisiones. Es necesario que el hombre y la mujer de Dios se miren en el espejo y logre ver la imagen de Cristo. No se vean oscuramente. Porque el que ve la imagen de Cristo en un espejo entiende cuáles son las cosas que tiene que cambiar y es transformado. Nadie es transformado cuando no entiende que dentro de él hay un niño herido desde el pasado. O hay una persona que no necesariamente a través de la niñez está oscuramente viviendo dentro de uno y lo que ha hecho simplemente es suprimirlo. Y cuando uno lo suprime, él sale cuando le dé la gana. En momentos de crisis sale. En momentos difíciles de la vida sale a gobernar sobre nuestra vida, en el matrimonio, en la crianza de los hijos. Esas son cosas reprimidas dentro de nosotros. Y control propio no es igual a reprimir lo que yo tengo por dentro. Control propio es verdaderamente vivir en la libertad de la transformación de Cristo sin tener que estar reprimiendo nada. Porque el que reprime se cansa. Pero el que mata al hombre viejo y lo ahoga debajo del mar y lo deja en el bautismo debajo de las aguas y es transformado por el poder de Cristo, no se cansa, sino que sus fuerzas van renovando todos los días, aunque el cuerpo humano va menguando. No obstante, mi interior va creciendo porque yo no estoy fingiendo transformación. Yo estoy yendo a la cruz de Cristo y estoy siendo transformado de verdad. Pero yo nunca voy a poder cambiar nada que yo no reconozco de mí mismo, que yo no acepto de mí mismo, que yo no nombro con mi boca de mí mismo y que yo no tengo nadie que yo pueda ir y ser accountable for. Señor, cámbiame, pero nadie sabe lo que yo tengo en mi corazón. Señor, transfórmame, pero nadie sabe. ¿Cómo yo voy a ser accountable cuando me llegan los momentos difíciles si nadie reconoce que yo estoy batallando con tales cosas? Señor, cuando yo batallo con tales cosas, si yo voy a donde José y le digo, José, yo estoy batallando con esto y necesito oración y necesito ayuda. Cuando José me ve que yo me estoy moviendo del camino, ahora yo soy accountable to José y José me va a llamar a tribuna y me va a decir, no, Javier, pastor, no, eso no es lo que dice la palabra del Señor. Y la transformación comienza a darse. Pero cuando yo soy un camaleón que vengo a la iglesia de una manera y afuera soy de otra y no soy accountable to nobody, entonces la transformación no se da. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y todo comienza. Y todas estas cosas que le estoy hablando, ¿dónde están? En los pies, en las manos, en los codos, en las rodillas,
¿En dónde está? Está en tu mente. Nosotros tenemos una guerra invisible. No es contra el jefe del trabajo, no es contra mi esposa, no es contra mi esposo, no es con el trabajo, no es con el gobierno. La guerra es invisible dentro de mi cabeza, donde se forman las batallas más grotescas del universo y donde las malas interpretaciones crecen al 2 por peso y al 100 por 1. Es dentro de la cabeza. Hay una guerra invisible que entra por los ojos y entra ¿por dónde? Por los oídos. Por aquí y por acá. Por aquí y por acá. Las imágenes que vi que no me gustaron, las cosas que escuché que mi cabeza malinterpretó, todas esas cosas que están pasando. Por eso es que tu guerra es invisible, ese es el título de lo que vamos a hacer hoy. Y para eso vamos a tener 1 Corintios capítulo 10 del versículo 1 al 6. Y usted va a ver cómo lo vamos a conectar. Yo quiero que usted esté conmigo. Usted va a decir, ¿pero por qué el pastor le está trayendo eso? Usted va a ver. Porque yo les dije a ustedes que cuando Pablo escribe, Pablo no está escribiendo ¿qué? Poemas. Pablo escribe de su experiencia, motivado por el Espíritu Santo dentro de su experiencia. Usted va a ver por qué ya mismo. Yo quiero que usted agarre a Pablo lo que yo voy a le diga, le está pasando por esto. Sin embargo, él está manteniéndose firme en medio de un pensamiento grupal en contra de él. En medio de un pensamiento, podemos decirlo, de la iglesia de Corintios en contra de él. Él se está manteniendo con un solo pensamiento. Él está con los ojos en la meta. Él está totalmente comprometido con lo que Dios le ha dicho y no le importa las filosofías de los hombres y no le importa lo que diga a nadie de quién es él. O sea, lo que le importa es lo que Dios le mandó a hacer. Y para eso vamos a leer esto. Mira lo que dice aquí. Pablo defiende su ministerio. Mire esto. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de los hombres. ¿Qué dice eso? ¿Qué dice? De Cristo. Ok, mire bien esto. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. ¿Verdad? Yo, estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros. Y ya le voy a explicar por qué le está diciendo esto. Tiene que tener el contexto anterior. ¿Está bien? Yo, que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros. Mas ausente soy, osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente yo tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, dígalo, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Mire bien entonces, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Diga fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo, dígalo, 1, 2 y 3. No, ustedes están dormidos. 1, 2 y 3. Pensamientos. Dígalo. Se tiene que quedar grabado en su cabeza. Cuando yo estoy hablando con los muchachos en momentos, si yo quiero grabar algo en sus pensamientos, yo hago un ruido que ellos no lo esperan. El último que fue 2 cantazos encima de la mesa así. ¡Pum! Y todo el mundo hizo, les tengo que decir algo. Y se les queda grabado. Yo recuerdo, ¿te acuerdas aquella vez cuando el coach le dio a la mesa que por poco la rompe? Se recuerdan. Entonces, necesito que ustedes se recuerden de esto. Y mira, derribando argumentos, derribando toda altivez que se levanta en contra del conocimiento, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia personal y egocentrista de mi pensamiento.
de Cristo. Y estando prontos para castigar. Eso no le gusta a nadie. Estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mire que el Señor siga añadiendo bendición a su palabra. O sea, mire esto, nosotros vamos a hacer una exégesis profunda de estos versículos para que usted entienda cómo va con la mente todo esto, ¿verdad? Y vamos a considerar el contexto histórico, vamos a considerar el literario y el teológico para que usted pueda entender. Yo quiero que usted escriba, haga, esto va a ser como una clase, ¿está bien? Yo no estoy predicando para que se le paren los pelos a nadie. Estamos predicando para que usted aprenda, todos juntos aprendamos. El contexto histórico, vamos a entrar al literario para que usted vea. Obviamente sabemos que el autor de todo esto es Pablo de Tarso, ¿verdad que sí? Y ya nosotros hablamos del perfil de Pablo, sabemos quién es Pablo, ¿verdad? Para aquellos que estaban el miércoles, sabemos quién es Pablo, las cosas que pasó, las dificultades y todas las cosas, estando en la cárcel, perseguido, dejado, persiguiendo la iglesia, un montón de cosas. Se quedó ciego por un tiempo, el profeta le devolvió la vista. Y todo esto se lo está escribiendo la iglesia de Corinto, una iglesia influenciada por la cultura griega. De una cultura totalmente helénica. Y si usted entiende lo que significa ser una cultura helénica, usted tiene que conocer a Zeus, usted tiene que conocer a Hades, usted tiene que conocer a Pan, usted tiene que conocer a todos los dioses que la cultura griega tiene, a la diosa Diana, usted tiene que conocer todas estas cosas que influencian la cultura. Si usted entiende lo que es la cultura griega, también tiene que entender que se creían intelectuales. Y ahí es que salen mayormente todos los filósofos de la historia, como Platón y otros más. ¿Está bien? Tenemos que entender entonces esa cultura griega, la retórica. Tenemos que entender también el orgullo intelectual que había. Porque eran bien letrados. Si son bien letrados, significa que siempre tienen un argumento para hablar de cosas que en momentos ellos no entienden. Y tratan de analizar un montón de cosas consistentemente. Y tratan de verificar y juzgar a las personas por la dialéctica, la forma que tiene, las palabras que utiliza, la forma en que se mueve, la forma en que controla la población, la forma en que da expresiones, la forma en que hace todo lo que tiene que ver con expresiones hacia un público para controlar sus emociones. Todo eso tiene que entender. Tiene que entender que cuando esa gente escuchaba a una persona hablar, esperaban a una persona que tenía un vocabulario extenso, con palabras bien difíciles, sabía de filosofía, sabía de historia, sabía de todas estas cosas. Entonces, lo importante de esto es que la situación, Pablo está defendiendo su autoridad apostólica frente a falsos apóstoles y falsas personas miembros de la iglesia que lo acusaban de ser una persona débil en persona. Cuando él venía en persona a visitarlos, él era débil. Porque practicaba el amor para con ellos de una manera distinta. Y esto nos va a enseñar cómo nosotros llegar a este versículo de llevar a castigar toda desobediencia. Porque antes de castigar toda desobediencia se tiene que practicar el amor y las palabras correctas para que haya transformación en un individuo. Y si el individuo no tiene transformación, especialmente hablando de los hijos, entonces viene la disciplina y ser pronto para castigar. Porque el que no lo hace, lo que va a criar es un rebelde. Pero no podemos ser rajatabla todo el tiempo, porque el rajatabla con un látigo todo el tiempo sin darle misericordia a aquellos que necesitan transformación. Lo que hace es que lleva a ira a sus hijos y lleva y comete un montón de errores en el proceso. Entonces, aquí donde está Pablo, lo acusaban de ser débil por traer amor y misericordia. Y le decían también, y lo acusaban de que él era fuerte solo cuando enviaba cartas. Tú solamente eres fuerte cuando me escribes algo, pero cuando vienes en persona, ¡ay, pobrecito! También lo acusaban de no tener presencia impresionante, de que cuando Pablo venía no tenía una elocuencia a la hora de hablar. Porque era simplemente, sabía, era fariseo, tenía un background bien brutal, pero comparado con ellos, es como cuando usted se reúne alrededor de un montón de gente que tiene grados y posgrados y usted no tiene ninguno, empiezan a mirar a uno para abajo porque uno no tiene lo que ellos tienen. O viceversa en cualquier lugar. Es como cuando estamos en un parque de pelota y muchos juegan pelota profesional y cuando viene uno que nunca ha tocado ni high school, lo vemos como si no saben lo que está haciendo ni lo que está diciendo. Es lo mismo.
Es lo mismo como estás haciendo meme y llevas 10 años metiendo puños y llega alguien nuevo y lo miras como que pobrecito. Es lo mismo. Esto le estaba pasando a este hombre. Y por estas razones, los capítulos del 10 al 13, cambian el tono de la carta. Y él comienza a cambiar su tono y a defenderse a sí mismo, pero lo hace de una manera bien brutal y bien rapaz y bien maravillosa y bien misericordia y con mucha fuerza. Y Pablo entra en una defensa directa y firme de su ministerio. Y en este capítulo, Pablo usa unas palabras que creo que nos convienen estudiar, ya que estamos en una serie de la mente y necesitamos ver y estudiar la mente, no solamente desde la perspectiva de la ciencia, sino más todavía bajo la perspectiva bíblica. Estaba escuchando a un psiquiatra los otros días y estaba hablando con una muchacha. Y la muchacha le dice a una persona, mira, tú tienes un montón de problemas. Tú necesitas buscar a Dios. ¿Y tú sabes lo que le dijo al psiquiatra? Le dijo, el pastor no te va a ayudar para nada. Lo que tú necesitas es medicación y que lo necesitas es terapia a ti que te den. Y usted sabe que nosotros los cristianos sabemos que no solamente una persona debería de tomar terapia en un psiquiatra o un psicólogo. Necesita a Dios porque Dios llega a donde nadie más puede llegar. Después de todo, la palabra dice, la palabra de Dios penetra ¿qué? ¿Hasta dónde? Hasta lo profundo del corazón y discierne todo lo escondido que hay, hasta los tuétanos, hasta allá, hasta lo profundo, cosa que nadie puede hacer. Y en la combinación del Señor y en la combinación de un profesional que ayude, esa es la mejor combinación para el crecimiento del corazón de una persona. Entonces, aquí es donde está esto. Pablo le revela el propósito del por qué Él es como es en estos versos. Les voy a decir por qué yo soy como yo soy. Y vamos a empezar por el versículo 1 para que tú veas. Y usted dice, yo Pablo os ruego por las mansedumbres y la ternura de Cristo. Y eso es importante, muchachos. ¿Usted sabe por qué? Porque aquí Pablo comienza apelando al carácter de Cristo. Yo soy como soy por el carácter de Cristo. Yo hago lo que hago por el carácter de Cristo. Y nos revela que la autoridad espiritual verdadera no comienza con agresión. ¿Usted está entendiendo? Él dice, todas las cosas que ustedes me están diciendo, que yo no vengo a corregir, que yo no vengo a hacer. No. Pero un momentito. Aquí les digo, yo Pablo os ruego por las mansedumbres y la ternura. Pablo comienza apelando el carácter de Cristo y nos revela la autoridad espiritual verdadera. Que la autoridad espiritual verdadera no comienza bajo la agresión, sino comienza con la mansedumbre. Una persona que está en crisis, una persona que está en problemas, primero tiene que, cuando tú te le acercas, acercártele con mansedumbre. Y la persona que está en crisis tiene que convertirse en un manso para recibir lo que está escuchando. Tiene. Y ahí es donde empieza toda la transformación. Porque alguien que se cree intelectualmente más grande que los demás no es manso. ¿Qué? Es orgulloso intelectual. Entonces, aquí vemos el contraste. Cristo es igual a mansedumbre, falsos líderes es igual a orgulloso y a arrogancia. ¿Y de dónde es que empieza? ¿Por cómo yo sé que la persona es orgullosa y tiene arrogancia? Con lo que dice, con lo que hace, por lo que piensa y por cómo piensa. ¿Cómo yo sé que una persona tiene mansedumbre? Por lo que dice, por lo que hace, por lo que piensa y con lo que me comunica. Eso significa que estas dos ramas de mansedumbre y de orgullo y arrogancia, ¿de dónde provienen? Usted tiene una batalla invisible todos los días con todo lo que usted piensa y cómo usted lo canaliza y cómo usted lo filtra en su vida. Aquí sigue el tono del versículo 1. Mira, Pablo de Tarso, mira aquí en este monte. En el versículo 2, él dice, ruego pues. En ese verso 2. Ruego pues. Aquí sigue el tono del verso 1. Pablo de Tarso no empieza atacando, empieza suplicando. Os ruego. ¿No se parece a lo que hicimos ayer? Cuando te estaban alrededor de mí. Y yo le dije a todos los varones, sería
doloroso en mi corazón que yo vea que alguno de ustedes se pierda, que yo lo tenga de frente a mí todos los días y tengo una careta delante de mí y por el otro lado usted está destruyendo su vida, su vida, su vida. Yo les pido que ustedes sean transformados, pero si yo te digo lo que te estoy diciendo y te lo estoy diciendo para que transformes tu vida hoy, si tú no la cambias, te voy a meter en un ring con otro para que te haga canto, para que tú entiendas que tiene que haber una disciplina, si no, no hay cambio. Te lo digo con amor una vez, te lo digo con amor 2 veces, te lo digo con amor 3 veces, te lo digo con amor 4 veces, te lo digo con amor 5 meses, pero va a llegar un momento donde vamos a pasar de simplemente decírtelo en amor a una consecuencia donde vas a tener que hacer algo para que puedas cambiarlo y transformarlo. Claro que sí. Por eso es que hoy usted va a ver unas cuantas cosas sucediendo después del servicio. No pare. Y si usted ve a alguien haciendo algo, déjelo quieto. Esa persona sabe lo que tienen que hacer, usted lo deja quieto, no le haga nada. Ellos están haciendo algo porque están confrontando ciertas cosas de su corazón que solamente se confronta cuando hace lo que va a hacer hoy. Entonces, miren qué importante. Pablo de Tarso no empieza atacando, empieza suplicando. La palabra ruego muestra deseo de evitar confrontación. Deseo de evitar confrontación, un llamado pastoral no autoritario, también significa, y amor antes que disciplina. Amor antes que disciplina. Hay gente que lo que hace es pura disciplina y no tiene ningún amor. Hay padres y madres que no dejan a los hijos hacer nada. Porque tú es disciplina, 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 disciplina. Le vas a destruir la psiquis. Nadie puede vivir así. Pablo no quiere llegar con dureza a nadie. Él no lo quiere hacer. Él quiere que la iglesia corrija la situación antes de su visita. Yo estoy a lo lejos. Te estoy mandando una carta y te estoy hablando duro. Pero cuando yo venga, yo quiero que cuando yo venga todo esto esté cambiado. Y cuando él viene, él no viene con un martillo. Porque se espera que las personas que verdaderamente claman al nombre de Cristo tengan resultados. Usted no va a ir a ningún lugar a tomar ningún servicio y lo va a seguir tomando si no tiene resultados del servicio que usted está tomando. Nosotros tenemos que tener transformación. Y si esta transformación no llega, entonces el apóstol Pablo viene, se presenta y dice, yo vengo suavecito contigo, pero después viene el proceso para llevarte a ti a que la dureza de tu corazón se vaya yendo. Entonces, mira qué importante. Él dice que cuando esté presente, y vamos a atacar, estamos en esos versículos, ¿verdad? Que cuando esté presente. Dice, aquí hay un contraste implícito. Mira lo que dice a él. Él dice, ausente, carta fuerte. Presente, acusado de ser débil. Ausente, carta fuerte. Presente, acusado de ser débil. Algunos en Corintios decían que Pablo solo era fuerte por cartas, pero débil cara a cara. En el 10:10. Él está diciendo, no me obliguen a demostrar que sí puedo actuar firmemente. Eso es lo que le está diciendo. Yo tengo la autoridad de Dios por el Espíritu y de parte de Cristo de hacer lo que ustedes me están llamando. Pero yo nunca les voy a dar lo que ustedes me están y la severidad que ustedes me están pidiendo. ¿Por qué? Porque Cristo le pudo haber dado severidad a todo el mundo. ¿Y qué hizo? Por eso es que dice aquí, os ruego por la mansedumbre de Cristo. Que cuando yo voy a actuar sobre una persona, sobre cualquier situación en mi vida, yo siempre voy a actuar con mansedumbre. Porque mi Cristo es ¿qué? Manso de corazón. Él es nuestro ejemplo. Yo no voy a actuar con disciplina, tirando, gritando por todos lados, compulsivamente. Porque eso no es lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces, aquí vemos que Pablo, dando testimonio del carácter controlado cuando dice, no tengan que usar de aquella osadía. Lo de allí. Espero que cuando vaya para allá no tenga que usar de la osadía. Y la palabra osadía en griego significa, implica valentía, firmeza, audacia, autoridad sin temor. Yo no quiero ir a un lugar y estar dando azotes por todos lados. Y si usted conoce a esta iglesia,
Usted sabe que esta iglesia está fuerte, ¿oyó? Había un montón de pervertidos sexuales en esta iglesia. Estaba pasando un montón de cosas en este lugar. Y Él los está corrigiendo a lo lejos porque Él sabe que si ellos se doblegan a Cristo, cuando Él llegue, Él no va a tener que usar la osadía, va a usar la ternura. Pero le está diciendo las consecuencias que pueden venir. Entonces, nos habla de agresividad. Él no habla de agresividad carnal con esta osadía, sino de autoridad apostólica ejercida con decisión. ¿Está viendo? Permítame un momentito. Gloria a Dios. Que no les dé hambre este anuncio. Gloria a Dios. ¿No se escuchó? Gloria a Dios. Es que estos anuncios ahora están gobernando como 45 minutos un anuncio. ¿Usted puede creer en eso? Gloria a Dios. Eso mira importante. Mira la importancia de esto. Ok. Vamos allá otra vez. Venga el hilo. Ok. Él no habla de agresividad carnal, sino de autoridad apostólica ejercida con decisión. Es como decir, tengo autoridad para disciplinar, pero prefiero no usarla. Tengo la autoridad para hacer esto, pero prefiero no usarlo. Prefiero usar el amor primero, el desarrollar todas estas cosas para que venga el cambio de la persona. En este mismo versículo, Pablo pudiera utilizar su autoridad fuerte en contra de algunas personas, porque eso es lo que dice allí, ¿verdad que sí? Dice, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen que. Él está dispuesto a utilizar esa osadía, pero él no quiere porque por la mansedumbre y la ternura que hay en Cristo, él quiere hacerlo de la manera que pueda expresar la corrección de una manera que pueda desplegar el amor, el abrazo. Y si la persona no es transformada, lo metemos en un ring con Ricardo un ratito. ¿Usted me entiende? Con Yaciel. Usted va entendiendo, porque así es como la gente aprende. Entonces, mire qué importante es esto. Lo que implica que no toda la iglesia estaba en rebeldía. Había un grupo específico que, número uno, cuestionaba su autoridad. Número dos, lo acusaba de actuar según la carne. Le decían, tú estás actuando, Pablo, según la carne. Imagínate, tenían esa osadía de decir que aquel que les predicaba y que tenía la revelación de Dios venía según la carne, y probablemente eran influenciados por los falsos apóstoles que habían alrededor. Esto muestra que el conflicto era interno, no era externo. Como él estaba a la distancia, ellos idealizaron, como los hermanos de José, ¿a quién? A Pablo. Y al idealizarlo comenzaron a decir, no, tú no sirves, tú no hablas bien, tú eres suave, tú no das correazo, tú no haces aquí, tú no haces allá, tú no haces aquí. Mira, yo puedo venir con la osadía de hacer eso, pero yo sé que por la ternura de Cristo yo no tengo que hacer eso, porque Dios es el que transforma. Si tú no cambias, significa porque no quieres. Yo no tengo que venir con un látigo a darte. ¿Sabe por qué? Porque es suficiente la ternura de Cristo para que tú seas transformado en tu corazón y tus mentes cambien cuando tú te postras delante de la cruz. Si no te postras delante de la cruz, te vuelves un rebelde. ¿Por qué el pastor o cualquier persona tiene que venir con un látigo a darte? No. Voy a venir con amor a decirte, es suficiente que ya estás en desobediencia. Usted va a ver cómo todo esto se va a combinar con la mente. Todo está ahí en la cabeza. Mire esto también. Y aquí es donde viene la acusación en contra de Pablo, que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Aquí. Nos tienen como si anduviésemos según la carne. Ellos no conocen lo que nosotros hacemos. Y nos acusan de que nosotros andamos según la carne. Que significa actuar por ambición humana. En otras palabras, de que simplemente Pablo estaba actuando sobre ellos porque tenía algo que ganar de ellos. ¿A cuántos de ustedes los han acusado de cosas así en su vida? ¿A cuántos de ustedes en el trabajo le han dicho, no, lo que tú quieres son cosas personales? No, ¿a cuántos de ustedes le han dicho un montón de cosas así? Pero mira, Pablo se mantiene firme porque él sabe que esto es un jueguito de la cabeza. Él sabe que esto es un jueguito de la cabeza.
Entonces lo acusaban de ambición humana también, buscar poder personal. Tú lo que estás aquí porque tú quieres poder sobre nosotros. El diablo estaba en medio de ellos porque el diablo fue Satanás lo que le dijo a Eva. ¿Ah? ¿Qué fue lo que le dijo a Eva? Los manipuló, le hizo todas las cosas, le dijo, mira, ustedes están, Dios lo que quiere es tener control sobre ustedes, ambición sobre ustedes. Ustedes no están libres, ustedes no hacen esto, ustedes no van a hacer por ustedes pueden ser como Dios si toman sus propias decisiones. Estaban acusando de que Pablo estaba haciendo lo mismo, de usar métodos de manipulación para convencer a la gente de las cosas que tenía que cambiar, de las cosas que tenía que hacer, de seguir a Cristo y de ser guiado por motivaciones egoístas, que es lo mismo que lo que le dije anteriormente. Los opositores decían que Pablo no era un verdadero apóstol, operaba con estrategias humanas, que no tenía autoridad divina real. ¿Tú puedes creer eso? Y se lo hicieron a Pablo, no te lo harán a ti. Se lo hacen a todos nosotros. Mira todas las experiencias de Pablo. Y se mantuvo firme. Y decía, yo corro la carrera. Y la corro con propósito. No importa lo que la gente diga de mí. Yo corro la carrera y me despojo de todo lo que es pesado. Y pongo mi cuerpo en servidumbre. Y le digo y golpeo, no como aquel que golpea el aire, sino golpeo como para llegar a la meta. Porque no el que llega primero es el que gana, sino el que la termina. Y eso era lo que estábamos haciendo. Ayer estaba muchos de estos muchachos corriendo. Y yo les pregunté, ¿cuántos de ustedes se quieren rajar? Y muchos de ellos me dijeron, levantando la mano. Pero sin embargo, ¿quién se rajó? Nadie. Y si nadie se raja en algo tan difícil que fue modificado, pero si lo hacemos más duro la próxima vez, si nadie se raja, lo demás en la vida es fácil. Lo demás en la vida es fácil. Por eso, mire bien. En el versículo 3, Pablo responde poderosamente diciendo, pues aunque andamos en la carne, nosotros no militamos en la carne. Entonces ahí la gente se va a espiritualizar porque él cree que Pablo está hablando de un poema. Y se van por allá en la metafísica, llevar esto mucho más allá. Este versículo es una declaración de tensión espiritual. Mire bien, contiene dos realidades simultáneas. Pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Y la primera es la siguiente. Aunque andamos en la carne es la primera. ¿Qué significa carne? Pues viene de la palabra sarp. Pero en el pensamiento de Pablo, sarp no siempre significa lo mismo. ¿Está bien? Aquí no significa pecado. No significa pecado. Aquí no significa naturaleza caída. Aquí no significa vida carnal pecaminosa. No. Aquí significa existencia humana. Nosotros somos humanos. Nosotros somos de carne y hueso. Pero nosotros no militamos como una persona de carne y hueso. Nosotros no usamos la agresión como una manera de controlar. Nosotros no utilizamos lo que las personas de carne y hueso utilizan para lograr sus hazañas, sus manipulaciones y sus formas. Nosotros estamos en la carne y tenemos un pensamiento que viene, por supuesto, de esta mente que está en la carne, pero tú no militas de acuerdo a esos pensamientos. Son importantes en la vida. Unos son buenos, unos son malos, unos ayudan, pero lo que pasa es cuando la persona no tiene el coraje de observar los malos y comienza a vivir la vida con los anteojos del dolor del pasado, con los anteojos de las frustraciones de los matrimonios pasados, con los anteojos de lo que le pasó a una persona, con los anteojos en vez de poner a Cristo y este es Cristo y ponértelo y observar toda tu existencia con los anteojos de Cristo. Ese es el problema. Entonces, es lo que quiere decirle con esto de carne, es que es una existencia humana, limitaciones físicas, debilidad terrenal. Usted vive en un cuerpo que solamente se considera fuerte cuando agarra 315 en el gimnasio. Pero 315 comparado con los 315 de un oso. Un oso puede levantar 4,000 libras de bench press. Comparado con él, usted está bien débil. Nosotros tenemos una grandeza. Y es que el Espíritu de Dios le ha placido morar en un cuerpo tan débil como este. Y por eso es que el diablo te odia. El diablo te odia porque le dio a los hombres y a las mujeres dominio en este natural realm.
Y Él, teniendo un cuerpo celestial y teniendo tanto poder, Dios le dio dominio y poder para gobernar sobre las cosas que el Señor le ha dado. Y Él, teniendo todo el poder celestial que Dios le dio y usurpó su poder y el trono de Dios y trató, y Dios lo tiró a la tierra y nos ve a nosotros como porquerías caminantes, con un poder concreto y fuerte e intrínseco que viene de Cristo Jesús sobre la vida de nosotros. Y por eso es que tú eres odiado hasta el final. Y si tú crees que tú no eres odiado, pues entonces vas a tener problemas. Porque cuando lleguen las vicisitudes y los problemas, no vas a saber defenderte. No vas a saber cómo hacer las cosas. No vas a saber cómo actuar. Entonces, Pablo reconoce que tiene un cuerpo entonces. Pablo reconoce que tiene limitaciones entonces. Pablo vive en un mundo físico. Pablo entiende que es humano y también es vulnerable. Y él dice, yo estoy en este cuerpo, pero yo no milito con las cosas de este cuerpo, ni con los impulsos de este cuerpo. Mis pensamientos pueden ser buenos, pero no todos son buenos y yo no voy a confiar en todos ellos. Por eso es que en Proverbios, ¿qué dice? Uno de los principios que yo aprendí de que yo era chiquitito cuando leía Proverbios era, no confíes en tu propia prudencia. ¿Qué significa eso? Que no confíes en tú. Dice, el corazón es engañoso. Nosotros somos esa mezcla entre lo que verdaderamente es bueno y es malo. Está tan intertwined que en momentos es bien difícil sacarla. Y eso es esa experiencia que yo les hablé al principio de este psiquiatra que hablaba de la sombra que vive dentro de ti, que está ahí consistentemente y sale cuando le da la gana. Y cuando tú no sabes que tú vives en un cuerpo débil, que puede pensar estúpidas cosas en momentos y puede actuar con impulsos en momentos, entonces cuando llegan los impulsos no los puedes controlar, porque es que tú vives como si tú fueras perfecto. Es que tú vives como si tú no tuvieras problemas. Es que tú vives con ninguna herramienta para poder conllevar y no eres accountable to nobody. Hay uno por ahí que me dijo, yo necesito ayuda con ciertos impulsos de mi vida. Pues esto es lo que vas a hacer. Cuando te llegue el impulso, tú agarras el teléfono y me llamas a mí. Si yo no lo agarro, lo agarra José. Y sigues llamando a todo el mundo. En el momento que llegue el impulso, en el momento que tú lo matas. De una vez. Pero si no lo haces, ¿qué haces? Rienda suelta al impulso. ¿Me vas entendiendo? Hay muchas cosas. Qué importante es que nosotros hagamos esto. Mire. Él entiende todo eso. Y en el contexto de Corinto lo acusaban de no tener presencia importante, lo acusaban de no ser elocuente, de no tener carisma retórico y demás, y demás, y demás. Y él dice, todas esas cosas son de los hombres. Todas cosas de los hombres, biológicos. Pero yo no milito según esas cosas, yo milito mucho más profunda. Milito porque las almas son ¿qué? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo son las almas? Nuestras almas son ¿qué? Dígalo. No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción. No son carnales y son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir todas estas cosas que me están diciendo. Y toda esta cultura de filosofía que tengo delante de mí. Que ponen a las personas y la valoran más cuando tiene elocuencia. La valoran más cuando es imponente, cuando es manipulador. Lo valoran más cuando tiene una retórica brutal. Pero a mí, que no tengo ninguna de esas cosas, yo no milito con eso. Yo no milito de esa forma. Y por él básicamente, mira, afirma la realidad como si estuviera diciendo, sí, soy humano, eso es lo que está diciendo, sí, yo lo soy, tengo debilidades visibles, sí, aunque estoy en la carne, sí, tengo todas esas debilidades, a lo mejor tartamudeo, a lo mejor no, hablo así sin moverme en una esquina, a lo mejor no soy el mejor expositor, a lo mejor sí, yo sé que yo estoy en esa carne, pero mis almas son mucha más fuerza que mi retórica, la que ustedes tanto están evaluando consistentemente. Entonces, esto conecta con lo que ya había dicho en el capítulo 4. Él dijo en el capítulo 4, tenemos este tesoro ¿en dónde? O si ustedes saben Biblia. Él dice, todo esto que Dios Jesucristo nos ha dado lo tenemos en este tesoro de barro, en vasos de barro. ¿Qué es lo que significa vasos de barro? Nosotros mismos somos una vasija que cuando se cae se rompe. Pero dentro de esta vasija que se cae y se rompe, hay un Espíritu de Dios que te da unas armas espirituales para que tú batalles no como un vaso de barro, sino como un hijo de Dios,
transformado en Cristo Jesús para hacer lo que Él te llamó a hacer. Ahora, el poder no elimina la fragilidad humana tampoco. Y yo creo que ustedes entiendan. Él decía, en otras palabras, el poder que yo tengo como apóstol en Cristo Jesús no elimina que yo tengo un montón de problemas también. De que a lo mejor yo no soy el mejor que hablo, de que yo no puedo hacer esto, de que yo no puedo, el mejor que canta, el mejor que toca, el mejor que hace. Pero es que no importa. La mayoría de nosotros guindara los guantes y lo atacaran de la manera en que atacaban al apóstol Pablo. Lo atacaban en su carácter, en su manera de ser, en su manera de hacer las cosas. Y con todo eso él se mantenía firme porque él sabía que su batalla y su guerra y sus armas no son carnales. Y él sabía que él era débil. Y como él sabía que era débil, tenía que agarrarse de las armas de la milicia de Dios, que son espirituales, para conquistar todas estas cosas. La segunda realidad es: no militamos según la carne. Aquí cambia completamente el enfoque. La palabra militamos viene del griego estranteunetal, que es militar, que implica campaña continua, estrategia y guerra organizada. Usted no va con el cuerpo agresivo militarmente a matar a todo el mundo y a dar cachetada. Usted tiene que ir como Cristo nos lo dijo acá arriba, mansedumbre. Pero con las armas que espirituales, usted va como un guerrero con todo lo que hay. Usted va caminando con todas esas armas. Pablo está diciendo: la vida apostólica es guerra constante. Yo no milito como un hombre meramente hombre. Yo milito, camino, me esfuerzo. Esta vida apostólica y mandato que Dios me ha dado, ¿cómo? Si fuera una guerra. Pero él no está con una R-15. Él no está con un látigo. Él no está con un bate. Él no está con eso. Él tiene armas espirituales para batallar lo que solamente se puede pelear espiritualmente. Entonces, ahora viene la clave. Él dice: no según la carne. Voy a explicar eso un poquito ahí. Esa es la clave. Nadie puede batallar según la carne. Usted pasa por un conflicto, no batalle según la carne. Usted pasa una confusión, no batalle según la carne. Usted pasa una desilusión, no batalle según la carne. De usted están hablando de usted porque usted es cristiano, no batalle según la carne. Usted está teniendo problemas matrimoniales, no batalle según la carne. Y eso es una decisión del pensamiento. A primera instancia, si algo te molesta que hablan de ti, es que ya lo pensaste, lo internalizaste y destruyó tu identidad. Y cuando yo tengo una identidad clara, no importa lo que digan de mí. Cuando yo tengo una identidad clara, yo no me tengo que molestar por nada. ¿Sabe por qué? Porque mi identidad es clara. Mi identidad no depende ni de mis hijos, ni de mi esposa, ni de ninguno aquí. Depende de lo que Dios ha dicho de mi vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahí es donde viene toda la experiencia. Ellos añaden a todo lo que yo soy. Pero yo soy feliz en sí mismo porque Cristo vive en mí. Y ahora entra mi esposa a mi felicidad. Y ahora entra mi hijo a mi felicidad. Y ahora entra mi hija a mi felicidad. Yo no soy feliz porque a través me hace feliz, aunque ella lo hace. Yo soy feliz porque Cristo vive en mí, me ha salvado. Y ahora yo puedo vivir en un gozo consistente. Y como yo vivo en un gozo consistente, en ese bobo de mi felicidad. Hasta vez entra por la mañana, y entra ahí. El hijo mío entra en esa felicidad dentro de mí. Y en ciertos momentos, cuando yo no estoy tan feliz, ella está feliz. Yo entro en la felicidad de ella. Y entonces la felicidad de ella me contagia. Y entonces cuando yo estoy down, el hijo mío vive en felicidad. Y cuando yo entro en la felicidad y el gozo de su vida, me contagia. Pero la felicidad mía viene de Dios. La felicidad mía viene de lo que Él ha hecho en mi vida y no depende de otras cosas. Entonces, mire qué importante. Aquí está la profundidad teológica. Pablo distingue entre esfera de existencia, vivimos en la carne, y fuente de operación. Luchamos desde la carne, no luchamos desde la carne. Yo creo que usted tenga esa visión. Él está hablando de dos fuentes. Él está hablando de que hay una esfera de existencia
y también hay una fuente de operación. Tú estás en la carne, en lo que tiene que ver con esfera, pero en todo lo que tú haces en tu vida, todos los conflictos, todo lo que tú ves en el mundo, cuando tú vas a operar, tú no operas bajo la carne, tú operas bajo las armas de Dios espirituales. Y eso es una decisión. Eso no es que tú estás ahí, ok, por favor, Señor, oblígame a operar bajo el Espíritu. Si tú le dices a Dios, oblígame, Dios no va a obligar a nadie a hacer nada. Nada. Dios lo que va a hacer, estoy aquí para ayudarte. Toma el paso porque yo enderezo los pasos de los que caminan. Dios no endereza pasos de los que se quedan sentados. Dios endereza pasos de los que caminan. Eso es importante que lo entendamos. Esto significa que nosotros no usamos manipulación. No. Esto significa que nosotros no usamos presión psicológica para el momento. Nosotros no usamos poder político tampoco. Nosotros no usamos retórica vacía. Nosotros no usamos intimidación para alcanzar las cosas. En Corintios, la cultura griega valoraba todas esas cosas. Valoraba la oratoria sofisticada, como ya les dije. Valoraba filosofía brillante. Valoraba apariencia poderosa. Valoraba influencia social. Pero nosotros no somos así. Porque entre nosotros el más grande es el más que tiene que servir. El más grande que se crea en este lugar es el más de rodilla que tiene que estar. Y ahí es donde viene toda esa experiencia. El mundo no lo ve así. Porque alguien que tiene poder en el mundo, todo el mundo está como sirviéndole. Él manda y se queda sentado. Pero así no es que funciona. Así no es que funciona. Jesucristo era el mandamás. Y Jesucristo le lavó los pies a todo el mundo. Jesucristo era el mandamás. Jesucristo perdonó y hizo un montón de cosas que nadie quiso hacer. Y cuando le dijeron no, y cuando le dijeron no nos vas a servir, le dijo, si no te sirvo, no tienes parte ni suerte conmigo. Si no te lavo los pies, así no que funciona. Porque yo soy el ejemplo. Y si yo soy y bajé del cielo y yo soy el que sirvo, entonces ustedes que no bajaron del cielo tendrán que servir igual que yo. Entonces, los falsos apóstoles probablemente usaban estos métodos. Pero Pablo dice, yo no juego ese juego. Yo no juego. Y este verso revela una paradoja cristiana. Yo creo que usted entienda esto. Somos humanos, pero no operamos desde otra dimensión. Pero operamos desde otra dimensión. Somos humanos, pero operamos desde otra dimensión. Vivimos en el cuerpo, pero nuestra naturaleza no proviene del cuerpo. Porque usted puede vivir 100 años aquí en esta tierra, pero usted va a estar eternamente con Cristo. Usted es más lo que Dios lo va a hacer usted en el futuro de lo que usted es hoy. 100 años en este mundo, 200 años, 300 años de vida en este mundo no se compara a una eternidad con Cristo con un cuerpo transformado. Usted es lo que Dios ha declarado en la eternidad porque usted va a estar en ese estado más tiempo que lo que usted está en este. ¿Usted me está entendiendo eso? Entonces, mire bien, vivimos en el cuerpo, pero nuestra fuerza no proviene del cuerpo. Tenemos emociones, pero no somos gobernados por ellas. Estamos en guerra, pero no usamos armas humanas. Eso no significa que si alguien entra a su casa a robarle, usted no va a usar su amendment right, constitutional right. Eso significa que nosotros peleamos de una manera diferente cuando tenemos situaciones. Este verso prepara el terreno para el cuarto y el quinto. La guerra no es, escúcheme, la guerra que usted tiene no es física. La guerra que usted tiene no es política. La guerra que usted tiene no es cultural. La guerra que usted tiene no es personal. La guerra que usted tiene es invisible dentro de su cabeza. Por eso que el apóstol Pablo en Efesios dice nuestra guerra, nuestra batalla no es, nuestra guerra es contra cuerpo. Nuestra guerra es contra sangre. Nuestra guerra, ¿eso es lo que dice? Dice nuestra batalla, nuestra guerra no es contra qué. Carne ni sangre. Y ahí ya lo puso bajo un estandarte diferente que usted tiene que analizar. Ponme el pH2 otra vez. Mira qué interesante. Mira, vamos a leer aquí un momentito. Mira. La mente es ¿qué? El background. Tu mente es lo que te estorba.
Tu mente es lo que guía tus pasos. Tu mente es lo que interpreta lo que ves. Tu mente hoy, ese es el battleground donde te tienes que meter. Tu battle es espiritual, es mental. El campo de batalla es invisible. Si usted ve aquí, hay una aplicación profunda en todo lo que estamos hablando. Este verso confronta algo serio. Muchos creyentes viven en el espíritu, pero pelean en la carne. Muchos creyentes viven en el espíritu, pero cuando tienen que resolver cosas, se vuelven MacGyver y comienzan a pelear con almas carnales para resolver conflictos. Cuando el conflicto, para convertirse en conflicto, primero tiene que definirse como conflicto en mi cabeza. Si yo en mi cabeza no hay conflicto, por más que me grite todo el mundo, tú no sirves, tú no eres, tú nunca vas a llegar, tú nunca eres esto, tú eres lo otro, tú no tienes elocuencia, tú no tienes nada, tú nunca vas a llegar a ningún lado, no vas a poder hacer nada. Mira dónde está tu Dios. Yo sigo caminando porque mi cabeza está bloqueada con la identidad que me dio mi Padre en Cristo Jesús. Y yo puedo caminar y caminar hacia adelante, pero muchos viven en el espíritu, pero pelean en la carne, y por eso es que andan cansados, tribulados, consistentemente en las cosas que ven delante de ellos. Ejemplo, intentan cambiar a su esposa con presión. Intentan corregir a hijos con gritos. Intentan defender la fe con enojo. Intentan liderar con control. Pero así no es que nos enseñó Pablo. Y tampoco así es que nos enseñó Cristo Jesús. Esto es militar según la carne. Todo lo que le dije es militar según la carne. Pablo dice, puedes ser humano sin pelear como humano. Pablo dice, puedes ser humano sin pelear como humano. Porque en el momento que lo hagas como humano, en lo invisible, vas a perder. Necesitas armas para capacitar tu mente, para pelear en contra de las cosas que no puedes ver. Mira, la verdad más profunda es que este verso nos enseña la fuente de la fuerza revela el reino al que perteneces. ¿Me entendieron? La fuente de tu fuerza para resolver humanamente las cosas es lo que revela a quién tú perteneces. Si tú intentas cambiar a tu esposa por presión, eres un manipulador. Y eso es lo que te gobierna, manipulación. Si tú quieres corregir a tus hijos con puro grito, no dejándolo ni tocar nada, ni hacer nada, entonces eso es control por temores del pasado. Todo eso está ahí. Entonces, tú puedes ser humano sin pelear como humano. Y la fuente de la fuerza te revela a ti mismo el reino al cual tú perteneces. Si tu fuerza proviene de orgullo, ya tú sabes lo que te va a pasar. Si tu fuerza proviene de enojo, ya tú sabes lo que te va a pasar. Si tu fuerza proviene de queja, ya tú sabes lo que vas a tener. Si tu fuerza proviene de manipulación, ya tú sabes lo que vas a tener. Si tu fuerza proviene de control, ya tú sabes. Y ninguna de estas palabras horribles que yo le acabo de decir son palabras que hacen que un cerebro saludable funcione en la vida diaria bien. Nadie con orgullo puede funcionar bien, porque ve a todo el mundo como menos. Y Cristo nunca vio a nadie como menos. Con enojo, nadie puede funcionar en la sociedad correctamente, porque va a la fila y está enojado. Pase por aquí. Dice, gracias por aquí, buenos días. ¿Qué tiene de bueno? Está guiando en el carro y está enojado todo el tiempo y está peleando con todo el mundo. Está enojado todo el tiempo. No se le dice nada, y como está enojado todo el tiempo, se le hace una pregunta y lo interpreta mal y empiezan las peleas. Nadie puede vivir así. Porque ese sentimiento de la mente, de tu cuerpo, va a llevarte a tener los resultados que trae cada uno de esos. Control. ¿Quién puede vivir la vida controlando todo? Dígame. Usted no puede controlar ni cuando va al baño a veces. Usted no puede controlar.
tengo que ir al baño. Pero si te acabas de ir al baño, le dejo uno por ahí. Pero si acabas de ir al baño, no, es que tengo que ir al baño, ahora tengo que ir al baño. ¿Me está entendiendo? Hay cosas, o sea, no se puede, usted no lo puede controlar. Yo puse a los muchachos, el primer workout fue dar vueltas encima de la arena. Ellos estaban dando vueltas así, ran, 25 metros. Y después daban vueltas así, 25 metros. Y después tenían que arrastrarse por la arena. Y antes de hacer el ejercicio, le dije, quédense con toda la ropa, no se la quiten. Y nos metimos en el agua y empezamos encharcados, mojados. Camisa mojada, pantalón mojado, tenis mojado, medias mojadas. Y empezamos el primer workout bajo presión, asqueroso. Tenían arena en las orejas, en la nariz, en todos lados. Y nadie se podía limpiar. Nadie se podía limpiar. Teníamos que estar bajo presión. Y el primer workout fue mojado, dando vueltas en la arena. Usted sabe, parecían empanadas allá colombianas, de esas brutal, llenitas, completitas así. Parecían empanadas puertorriqueñas, así, mira, una donita glaciada, así por todos lados. Y la gente pasaba y se quedaba mirándonos así. Pero usted está viendo. Entonces, y lo que yo le decía es, deje el orgullo. Sométase al proceso. El que no le guste estar sucio, hoy va a estar sucio. Va a dominar su pensamiento. Entre el agua, salga del agua, tírese ahí. Yaciel, no te vas a quitar los zapatos. ¿Por qué? Porque allá en donde vas a ir, no te van a permitir quitarte los zapatos. Y va a ver, qué sé yo, y todo el mundo haciendo todo lo que tenía que hacer. Lo hicieron con dolor, pero lo hicieron. Usted está viendo todo esto. Entonces, ahí donde entra toda esta experiencia. Estás peleando según la carne, pero si proviene de verdad, no lo estás haciendo. Tú estás peleando en la carne si tienes orgullo, enojo, manipulación y control. Pero si proviene de verdad, dependencia de Dios, autoridad espiritual y oración, estás peleando según el Espíritu. ¿Usted me está entendiendo eso? Pastor, pero dígame algo un poquito más profundo. ¿Usted cree que Dios iba a hacer la palabra más complicada para que no la pudiéramos entender y no pudiéramos resolver los conflictos? ¿Cómo usted resuelve conflictos? Con verdad. ¿Cómo usted resuelve conflictos? Dependiendo de Dios. ¿Cómo usted puede? Con autoridad espiritual. ¿Cómo usted puede? Con oración. ¿Cómo puedo batallar con el control Con oración y sometimiento a Cristo Jesús. ¿Cómo puedo batallar con el enojo? Viendo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí. ¿Cómo puedo con la manipulación que yo tengo encima y el orgullo que yo tengo encima? Dependiendo de Dios y viendo al Dios soberano muriendo en una cruz del Calvario. Entonces, en el versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué son fortalezas? Ay, Señor Padre amado, ¿qué son fortalezas? Y ahí la gente comienza a pensar, bueno, eso es un demonio parado de frente así. Son un demonio que me hace una fortaleza para que yo no pueda pasar por el camino. Pues no, la palabra griega para fortaleza es equikorroma, que significa fortaleza, bastión, ciudad amurallada, estructura defensiva militar, refugio fortificado. En el mundo grecorromano, mire bien esto, era una construcción diseñada para resistir asedio, proteger contra los ataques externos, mantener al enemigo afuera. Pero en este momento Pablo usa esta palabra para describir algo físico, no la usa para describir algo físico, sino uno invisible. Usted sabe que esa cosa de control, esa cosa de egoísmo son paredes, bastión, fortalezas y estructuras militares de refugio donde nosotros guardamos todas las cosas que nos hacen daño. Dentro de nosotros, dentro de nuestra mente. Todo. Entonces, Pablo no usa esta palabra para describir algo físico, sino uno visible. Uno invisible, perdón. La usa para describir una fortificación mental. ¿Y quién es el que construye la fortificación mental? El diablo. ¿Quién es el que construye? Mi papá. ¿Quién es el que la construye? Mi mamá. ¿Quién es el que construye? Toda la gente que me hirió en el pasado.
No, soy yo. Que cuando vi mi pasado, construí una pared y pudiéramos decir contra. No podemos ser tan duros. La gente que ha pasado por problemas y traumas construyen estas paredes para poder defenderse a sí mismo. Está bien si tienes 5 años. Está bien si tienes 3 años. Está bien si tienes 5, si tienes 10. Pero cuando tienes 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, con Dios te salvó a los 18 y tienes 51 y todavía tienes paredes levantadas. Ay, ¿qué significa eso? No la quiero derribar. No quiero cambiar. Y cada día que pasa algo le pongo un bloque más para que nadie pueda entrar por ahí. Ni Dios mismo va a poder penetrar lo que yo he puesto en mi mente. Ni Dios mismo va a poder entrar y saciarme de su verdad, porque yo se lo voy a impedir para que no entre en ninguna de esas. Y me quite de mí lo que tanto yo amo, que es mi dolor. Entonces, qué importante. Es una fortificación mental. Una aquirón-roma es una estructura de pensamiento firme establecida. Cuando dicen, ese hombre tiene 60 años, ese no hay quien lo mueva de todo lo que, porque ya tiene 60, los viejitos no cambian de opinión nunca. Pues mira, decirle, pues claro, ¿sabe por qué? Por esto mismo, porque somos viejitos todos nosotros y hemos tenido tanta experiencia, hemos puesto puerta tras puerta, tras puerta, tras puerta, tras puerta y creemos que lo estamos haciendo bien. Pues déjeme decirle una cosa, no señor, no lo estás haciendo bien. El que construye fortalezas dentro de su cabeza para no cambiar, lo que tiene es orgullo espiritual. Por dentro está podrido y por fuera lo que tiene es una pared. Y cuando tú le tocas ciertos temas, and you trigger them, es porque trataste de meterle una llave en el cerrojo de la puerta para entrar. Siempre culpamos a los demás por nuestras crisis y nuestras reacciones y nuestros impulsos. Pero tú simplemente fuiste impulsivo por ti mismo. No por nadie. Fue por ti mismo y por mí mismo. Entonces, volvemos otra vez. Estructura de pensamiento firme establecida. Una fortaleza no es un pensamiento pasajero. ¿Escuchó? Una fortaleza no es un pensamiento pasajero. Una tentación momentánea tampoco lo es una fortaleza. Una emoción temporal tampoco. Es algo que ha sido construido. ¿Por quién? Por el diablo. Pobre diablo, que nos lo pasamos acusando de todo. Le pasamos acusado, tengo problemas en el matrimonio. Este diablo se ha metido en mi matrimonio. No, fuiste tú que hablaste malo. No, este diablo, tengo problemas con mis hijos, se mete en el medio. No, escucha, eres tú que eres un abusador. No, es que mi relación, no, es que el diablo está buscando a quién devorar porque se lo permitiste. Él no puede hacer nada. Donde Cristo habita y donde el Espíritu habita, el diablo corre. Yo le pregunté a los muchachos ayer, ¿ustedes creen que el diablo le tiene miedo a un hombre? Y muchos me dijeron, bueno, unos me dijeron que sí, otros me dijeron que no. En Cristo sí. Como ser humano, armados con las almas de ser humano, eres isilito para destruir. Pero con Cristo Jesús, cuando el propósito y el Espíritu de Dios entra, y cuando Él ve que hay una mujer y un hombre obediente a lo que Dios ha dicho, le tiemblan las patas. No porque el hombre asusta al diablo, sino porque ya él no tiene por dónde agarrar, ya no tiene control por dónde agarrar, ya no tiene todas las cosas, orgullo para agarrarse de ti, porque ahora tú vives diferente, tú vives de una manera distinta, ya no tiene. Entonces el diablo, cuando una persona sometida a Dios, ese es el truco. El truco no es un hombre fuerte, el truco no es una mujer fuerte, el truco no es una mujer que canta, el truco no es una persona necesariamente que ora, el truco es una mujer y un hombre sometido a Dios. No hay forma que el diablo te toque. No hay forma. Entonces, un pensamiento esto que estoy hablando, como esta fortaleza que le estoy hablando, no es algo que se construye solo, es algo construido. Es algo reforzado por tus propios pensamientos. Es algo reforzado por tus propios miedos. Es algo reforzado por lo que tú interpretas incorrectamente. Es algo que es normalizado
de tal manera en tu vida que tú no lo ves como un error. Pero cuando llegan crisis, sale para afuera. De repente vuelves y lo escondes y lo dejas escondido ahí y lo dejas escondido ahí. Pasa cualquier situación y vuelve y sale para afuera. Pero no, vuelves y lo escondes. Y comienza a decir, no, fue por aquel, fue por aquel, fue por aquel, fue por el otro, fue por el otro. Y nunca me apunto a mí mismo para decir, ¿por qué yo estoy reaccionando tan mal a esto? ¿Será que dentro de mí hay algo que me molesta tanto? ¿Será que dentro de mí hay algo que me molesta tanto? Que cuando simplemente lo escucho no puedo soportarlo. ¿Será que mi miedo es tal que ese miedo lo quiero programar hacia todos los demás que están alrededor de mí y vivir una vida de control sobre ellos? ¿Seré yo el problema? ¿O será que todas las circunstancias alrededor de mí son el problema? ¿Qué esa pared puede hacerme a mí ahora mismo? Pero si yo corro en contra de ella, ¿qué va a pasar? Y si me voy a Puerto Rico y trato de pasar una, ¿qué va a pasar? Peor todavía, porque son de concreto armado. ¿Usted me está entendiendo? ¿La pared fue el problema? Fue mi decisión de pensar y actuar sobre mi impulso. Y esa es la realidad. Es un sistema mental arraigado dentro de mí por mi pasado que se me hace difícil sacar de adentro. Pero yo te voy a dar la solución. La solución. Ustedes van a querer algo demasiado de muy complejo para poder sacarle esto de su corazón. Pero yo le voy a decir, se llama Cristo. Pero es que yo quiero que alguien la saque dentro de mí de una vez. No, porque si no la reconoces, no la puedes sacar. Y Dios no va a sacar nada de ti que tú no hayas reconocido. Tienes que reconocerlo. ¿Cómo se forma esta fortaleza? Mentiras repetidas, una herida no sanada, un pecado tolerado, una ideología aceptada, orgullo intelectual. Con el tiempo, eso se vuelve una convicción. Todas estas cosas se vuelven una convicción. Algo por el cual tú riges todas tus decisiones y gobiernas toda tu vida. Una forma automática de pensar. Todo esto se convierte en algo automático de pensar. No pasa nada. Estás sentado en tu casa. Tienes una Coca-Cola con hielo. Estás sentado, inclinado para atrás, aire acondicionado a 69, con una almohada debajo de las piernas. Y tú ves las noticias y te levantas. Ay, el mundo se va a acabar. El mundo se... Y tú estás viviendo la paz más brutal en tu casa sentado en una silla. Estás tranquilito en un restaurante comiendo de lo más bien y comienza cuando estás comiendo a pensar en el futuro y se te olvidó que comiste un steak bonito ahí. Está en la cabeza. Porque todas esas paredes y las puertas abren en momentos bien susceptibles de nuestra vida y cuando abran nos roban de mucho gozo. A las mujeres les roba entregarse a su marido y a los hombres les roba de amar a su esposa. Y si yo dependo de mi amor, si mi amor depende de esta vez, yo no la voy a abrazar en momento y a veces porque ella va a ser buena a veces y a veces no. Y si el amor de ella depende de las cosas que yo voy a hacer, ella no va a hacer las cosas que ella podía hacer de entrega hacia mí. Pues no, ella no depende de lo que yo hago. Yo hago lo que yo hago. ¿Me va entendiendo? Yo hago lo que yo hago porque yo he decidido ser lo que yo le estoy diciendo que quiero ser. Y si Cristo está en mí, Él me da las fuerzas y las almas espirituales para yo poder pasar por encima de cualquier ofensa y por encima de cualquier cosa. Y voy a seguir siendo la misma persona una y otra vez para la gloria del nombre de aquel que vive sobre de mí. Entonces, ahí donde está. Con el tiempo todo esto, lo radical del texto de Pablo nos dice, no dice, negocien con la fortaleza. Él dice que negocies con la fortaleza. Él no dice eso, sino que dice, destruyan. No lo dice otra vez. Hasta ponme otra vez el versículo arriba. Él dice, destrúyala. No es ahí. Destrucción.
¿Qué usted hace con la fortaleza? Le pone parche, le pone caulking y le pone cemento cuando se está derribando. Cuando la veas colapsar, deja que colapse. Deja que colapse. Y deja que tu miedo dice, Señor, me entrego a tu vida. Esta pared se va a colapsar en este momento, que se colapse. No la voy a mantener más. No la voy a mantener mi miedo, mis tristezas, mis congojas, mis crisis. No. Deja que vaya, se colapse completamente. No voy a negociar con ninguna de ellas. Porque el apóstol Pablo tuvo que derribar ¿qué? Un montón de su vida. Un montón de su vida. Ejemplo para nosotros entonces. La palabra que usa aquí para esto de destruir es catarrizín, que es una demolición. Es una demolición, derribado completo, una demolición completa. No se reforma una fortaleza, se demuele. Entonces es literalmente dejarla, ponerle par de bomba, pum, 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 que se caiga toda de una vez. La gente no es transformada porque no quieren derribar la pared, no la quieren guardar, prefieren vivir así que simplemente tener un cambio brutal en la vida de ellos. No se puede vivir así. Yo tengo solamente una vida para demostrar a Cristo. ¿Por qué voy a vivir subyugado por fortalezas? ¿Por qué tengo una sola vida? Solamente voy a tener 46 años de vida una sola vez en la vida. Solamente voy a tener este cuerpo una sola vez en la vida y después viene la eternidad. Pero mientras yo esté aquí glorificando a Jesús, no le voy a permitir a mi cabeza formar fortaleza. Que no me dejen caminar el 100% hacia donde yo he decidido en mi corazón por la revelación que Cristo me ha dado. Entonces, ahí es donde está. Hay que demolerla. Pablo añade, y estoy terminando, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Entonces, argumentos, logimos, razonamiento, filosofía, pensamientos estructurados. Usted tiene que derribar los argumentos que no le permiten a usted caminar hacia adelante. Pero para eso, usted tiene que conocerse, saber esa bestia oscura que vive dentro de usted. Que la ha creado usted mismo. Como usted ha visto su vida e interpretado todas las situaciones de su vida. Ahí es donde está. Altivez. Usted tiene que derribar la altivez, orgullo intelectual que desafía a Dios. Yo nunca he desafiado a Dios. Claro. Cuando Dios te dice perdona y tú no perdonas, tú estás desafiando a Dios. Cuando Dios te dice ama y tú retraes tu amor, tú estás desafiando a Dios. Desafiamos a Dios de lo que Dios nos tiene que decir, porque no hacemos cuando sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Eso es desafiarlo, porque estamos diciendo que somos más inteligentes que Dios. Así es nuestra mente. Ay, Señor, yo no sé cómo tú trabajas conmigo. ¿Qué mente más compleja yo tengo? ¿Qué mente más compleja? Y con todo Dios me ama. Con esta mente tan compleja que no me deja hacer las cosas bien. Yo tengo que estar peleando conmigo todos los días de mi vida, desde que me levanto hasta que me acuesto. Diciéndole, no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Fuera el temor, venga el gozo. Esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Como todos los hombres tuvieron y como las mujeres tuvieron que pelear ayer para completar el task. Yo completé el task. Tú completaste el task y lo completaste por una decisión, no por una emoción. Lo completaste porque te pusiste en determinación para poder completarlo. Tú no lo hiciste porque un rayo bajó del cielo y te cambió. Tú no lo hiciste porque místicamente algo te tocó. Tú lo hiciste porque tú sabes que es lo bueno. Y porque lo querías terminar. Entonces, cada conflicto, cada crisis se tiene que approach de la misma manera, con la misma intensidad y de la misma forma. Entonces, aquí está la batalla real. La mente es el campo de guerra. No es solo resistir pensamientos malos, es capturarlos, es someterlos bajo Cristo. Es literal. No sé cómo explicárselo. Lo que yo hago es, me llega un pensamiento y me dice, Javier, ¿qué pensaste? Eso está profundo, Javier. Dios, mira lo que pensé. Esto fue lo que pensé. Eso no es culpa ni de este, ni de este, ni de este. Eso pensó mi cabeza. ¿Qué hago? Señor, perdóname por lo que yo pensé. Lo agarro, lo tiro al zafacón. No vuelvas otra vez, literalmente.
Vivir con la cabeza que nosotros tenemos es maravilloso, porque nos hace diferente a todas las criaturas. Pero esta cabecita, mi hermano, caída, está fuerte, está bien complicada. Nos hace vivir una vida mediocre, nos hace vivir una vida sin valor, sin coraje para hacer las cosas. Nos hace creer que somos los mejores que todo el mundo. No. Le creemos los embustes al diablo cuando habla de nosotros. Y las mentiras. Esta cabeza, Señor. ¿Verdad que Dios es misericordioso para con nosotros? Porque somos unas entidades demasiado muy débiles con una cabeza demasiado muy poderosa que hasta nos engaña en momentos. Entonces, hay que capturar y someter esos pensamientos. Y para terminar el verso 6, dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia. Y esto habla de disciplina eclesial cuando la iglesia esté en obediencia. Va a llegar un momento donde va a llegar la obediencia plena. Pero primero, se restaura internamente. Se restaura internamente. Luego se corrige externamente. La religiosidad que a nosotros nos ha enseñado en Latinoamérica, que usted primero corrige lo externo y después lo interno. No. Y le voy a enseñar cómo una vez yo escuché a una persona y lo uso como ejemplo todo el tiempo. Vamos a la playa. Dice, no. Nadie puede ir vestido como de playa porque eso puede causar un problema para los hombres. Y yo me quedo mirándolo así, el corazoncito de este tiene un problema con las mujeres. Porque cuando yo tengo que cambiar mi medio ambiente para que yo no sea el enfermo sexual, ¿quién es el que tiene el problema? ¿Quién es el que lo tiene? Yo. Entonces, tengo que manipular a todo el mundo alrededor de mí para que todo el mundo cambie porque el enfermo soy yo. El enfermo soy yo. Pero la realidad no es así. La realidad es que el cambio es interno. Y si yo cambio dentro de mí, lo que pase por afuera, ¿qué? Nada. Porque mi identidad en Cristo está ahí. Nada me pasa. Nada me pasa. ¿Sabe por qué? Porque ya el Señor internamente me ha transformado. Porque yo le di todas las llaves de mi fortaleza. Señor, toma la llave, Señor. Toma la llave de mi enojo. Toma la llave de mi impulsividad. Toma la llave, Señor. Y por favor, yo sé que tú me vas a ayudar, pero necesito accountability. ¿Quién puede estar todo el tiempo mirándome de tal manera que cuando me vea hacer lo que no es, me digan, ¿qué pasó? Accountability. Y ahí es donde comienza una transformación de una persona. Teológicamente, en este pasaje, mira, la guerra cristiana es mental y espiritual. Llévese eso. La fortaleza son sistemas de pensamiento. El orgullo intelectual es el enemigo del conocimiento de Dios. La obediencia comienza en el pensamiento. Nadie obedece y después piensa. Si no, primero piensa y después obedece. Y dentro de la aplicación práctica, especialmente para los hombres, una adicción empieza como un pensamiento tolerado. Recuerde, una adicción comienza porque yo toleré un pensamiento suficiente por mucho tiempo hasta que se convirtió en una acción de mi vida. Otra cosa importante aquí dentro de la aplicación práctica es una infidelidad empieza como imaginación no capturado por un hombre de Dios. Alguien que es infiel a su esposa o a su esposo, primero se lo imaginó y no se dio cuenta. Yo tengo una persona por ahí que yo le dije que le iba a meter el burpee si hablaba malo. Y él no sabe cuándo le habla malo. Él no lo sabe. Él dice, ¡pra! Y yo, un empresario hablando. ¿Pero qué dije? ¿Tú dijiste esto? No, yo no. Sí lo dijiste, de verdad. Para que tú veas. ¿Estás escuchando entonces? Que hay veces que nosotros no nos damos cuenta. ¿Cómo vamos a cambiar algo que no nos damos cuenta? Entonces, una infidelidad empieza cuando imaginamos algo y no
lo capturamos y decimos, épale, ¿para dónde vas? ¿Para dónde te fuiste? Espérate, sino que le diste rienda suelta. Ay, no, yo soy un ser humano. Dios conoce mi corazón. Y le diste rienda suelta y al otro día pasó la imaginación y no la capturaste. Ah, no, es que somos humanos, pero yo no voy a hacer nada. Y pasa 2 meses y cuando viene a él ya se frió. Hay un arroz con salchicha en la cabeza. Un arroz con bacon. Y empieza a oler rico y termina siendo infiel porque le diste rienda suelta a tu imaginación. Otra, la cobardía empieza como argumento interno. La cobardía empieza como un argumento interno. Las personas que son cobardes porque lo han pensado anteriormente y nos ha puesto en escenario de cómo ellos pueden resolver un conflicto antes de que les llegue. Otro, antes de caer en conductas, se pierde la batalla mental. ¿Cómo? Antes de hacer lo que pasó, ¿qué primero tuvo que haber pasado? No pensaste. No hay forma. Amados míos, tu mente está entrelazada con tu ser. De tal manera que si tú no le pones riendas, te va a llevar. Y yo le dije a ustedes los miércoles, el que no controla sus pensamientos le controlarán a él. Antes de caer en conducta, se pierde la batalla mental. Y la realidad de este versículo 6 es que primero se confrontan ideas y luego, si persisten, se confrontan conductas. Pero primero, hay que saber lo que estoy y debo de cambiar. Pero las ideas primero, las ideas primero, pues porque tú eres lo que piensas. ¿Por qué las ideas primero? Porque tú eres lo que piensas. No, es que yo quiero dejar de tener una mirada tan perdida. Es que yo quiero dejar, no. Vamos a cambiar esa conducta. No. Yo no te puedo poner gringolas un caballo porque como quiera, teniendo gringolas, te puede pasar alguien por el frente y vas a hacer lo mismo. Yo no voy a corregir esa conducta ahora. Vamos a ir ¿a dónde? A la idea del por qué tú te estás yendo por ahí. Posiblemente es sumisión total a la pornografía. Posiblemente son experiencias que pasó en el pasado que tiene que traer y decir, yo tengo que cambiar esta vaina anymore. Y cuando él cambia su pensamiento, todo su cuerpo comienza a cambiar con su mente por el poder de aquel que ha dicho que vivirá en nosotros. No sé. Este verso muestra equilibrio que muchos líderes pierden. Algunos solo hablan de alegría y nunca corrigen. Todo el tiempo es feliz, nunca corrigen. Eso es un problema también. Otros corrigen sin haber trabajado primero la mente y el corazón. Vas a dejar de hacer esto. Y de repente él dijo, pues está bien, yo lo dejo de hacer. Entra a la iglesia y lo deja de hacer. Pero sale para afuera de la iglesia y ¿qué hace? Lo mismo. Entonces, ¿cómo lo vamos a corregir? Necesitas accountability. Esa accountability. Yo tengo un nene que me dijo, estoy metido en pornografía bien duro. No sé qué hacer. Ah, pues vamos a hacer algo. Yo me voy a meter en tu teléfono. Y cojo un app, lo puse dentro del teléfono y yo veía el teléfono por un año completo, todo lo que él veía en cada segundo y en cada momento. No se atrevía a ver nada. ¿Sabe por qué? Porque tiene accountability. Ahora yo estoy ahí observando su teléfono. Señor, quítalo de mí. Señor, quítalo de mí. Señor, quítalo de mí. Mientras tú tengas a un Dios así de chiquitito y tú le ores a ese Dios así de chiquitito, quítalo de mí, nada va a pasar. Pero cuando tú ves el Dios infinitamente grande, ahí es donde cosas van a pasar. Y como tú te conoces a ti mismo, tú no juegas contigo. Tú necesitas accountability. Accountability del Dios que te está mirando. Y accountability de tus hermanos que están alrededor de ti. Para que tú puedas tomar las decisiones en momentos. Y para que sepas que la gente sabe de dónde tú cojeas. Hay que saber de dónde tú cojeas. No para hacerte daño, sino para fortalecerte cuando lleguen los momentos de dificultad. Eso es como una persona verdaderamente cambia. Eso dentro de tus pensamientos, si hay alguien alrededor de ti que tú confías, tú dices, mire, yo tengo este problema, ¿tú me puedes ayudar con esto? Y tienes accountability hacia esa persona y con esa persona. Entonces, Pablo, para terminar, modela verdad, persuasión, paciencia y corrección firme. ¿Quieres cambiar tus pensamientos? La verdad. ¿Quieres modificar tu carácter? No modifiques acciones. Modifica tu
tu pensamiento con la verdad. Porque si no, vamos a ser ¿qué? Fariseos. Ustedes, fariseos. Serpiente venenosa. Vestidos de vestiduras blancas. Orando al frente de todo el mundo, pero por dentro son ¿qué? Serpientes venenosas. Sepulcros blanqueados que hacen a sus prosélitos doblemente más hijos del infierno que vosotros. Porque por fuera una conducta intachable, pero por dentro lobos rapaces que se destruyen a sí mismos y a las personas que tienen alrededor. Entonces, transforma tu pensamiento con la verdad. Persuádete a ti mismo de que en Dios hay. Y cuando tengas pensamientos, agárralos con paciencia, porque esto no es algo para terminarlo rápido. Esto es algo para persistentemente llegar al final. ¿Cuántas de las mujeres quisieron rajarse ayer? Ninguna dijo, nos vamos a rajar. Ay, no puedo hacer esto. Ninguna. Pues a 40 millas. Sigue para allá. Sigue para allá, para que los pensamientos van a empezar. No. Ay, mis pies me duelen. Que no camina. Ay, no puedo, mi espalda. Pues hay algunas que dijeron que no podían. Pues significa que pensó rajarse. ¿Cuántos de los muchachos aquí pensaron en rajarse ayer en algunos momentos de la existencia de lo que hicimos? Todo el mundo pensó en rajarse. Pero nadie se rajó. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana es difícil. Miro mis pensamientos. Soy transformado por la verdad. Persuado mi vida de la realidad de quién es Dios por la evidencia existente. Paciencia conmigo mismo y con los demás, porque es un proceso que dura toda la vida. Y cuando tenga que corregirme a mí mismo, lo hago como yo le dije a uno. Déjalo quieto. Déjalo quieto, está por ahí. Déjalo quieto, no lo estés defendiendo todo el tiempo. Déjalo quieto, no lo estés defendiendo todo el tiempo. Porque si lo estás defendiendo todo el tiempo, nunca va a cambiar. Entonces, no defiendas tus malas actitudes. Cuando lo sepa, corra al altar, corra a sus rodillas, vaya a aquel lugar, busque algo, haga lo que sea a la presencia del Señor y corrija firmemente sus pensamientos. Llegó alguien esta mañana, se me acerca aquí al frente y me dice, tengo algo más que corregir. ¿Qué es lo que tiene que corregir? No voy a decir lo que dijo, pero dijo, no van a corregir, que no lo dije ayer. Y esto está mal, no va a corregir. Pues dale, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Esto es lo que hay que hacer. Entonces, accountability, porque si no hay accountability, mientras vivas suave en tu casa, la pornografía te acecha y vienes a la iglesia todos los días. Y eso no es lo que Dios nos llama a hacer. Accountability, porque la depresión te acecha. Y siempre vas a estar culpando a tu pasado, en vez de estar culpándote a ti, por seguir pensándolo. Y transformarlo, y perdonar, y dejarlo ir. Y comenzar a vivir los próximos años de vida, que sean 1, 2, 3, 4, 5, 100, lo que sea que vaya a vivir, en gozo completamente en Cristo Jesús. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Póngase de pie. Saludo a aquellos que nos están viendo a través de los medios, que esto sea de bendición para ustedes. Aquellos que están en YouTube, Dios les bendiga. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirnos personalmente a través de todo esto. Si no, pueden escribir, mira, si les gustó o no les gustó, irrelevante. Si usted escucha esta predicación, este sermón, usted va a entender que lo que usted escriba ahí, sea bueno o malo. Si es bueno y si es malo, le ayudamos. ¿Está bien? Y aquellos que están por Facebook, Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bye.